A inicios del siglo pasado se presentó ante el mundo un joven conde. Su nombre, Arno Warov, el conde Arno Warov. Él, debido a su buen pasar económico, su excelente posicionamiento en la aristocracia y su gran capacidad de aprender, descubrió una relación entre el tiempo, la posición geográfica, la gravedad y la rotación terrestre. Creó un reloj de 1 metro de alto con un sistema mecánico tan avanzado que su única fuente de energía fue la misma gravedad de la Tierra. Y no solo eso, no le importaba en qué parte del planeta se encontraba. El solo hecho de llevar el reloj a distintos lugares del globo hacía que el aparato, y sin ayuda de nadie, posicionara las agujas a la hora exacta. A este sistema lo llamó en español, traducido de su lenguaje materna, como Sistema Analógico de Posicionamiento Terrestre Gravitacional Exacta de Funcionabilidad Continua, o por las siglas SAPTGEFC, aunque el mundo los conoció únicamente por el reloj perfecto. El conde Warov, con este extraordinario descubrimiento, creó, obviamente, una extraordinaria empresa de relojes. Primero, creando relojes enormes para ponerlos en las torres de todo el mundo, regalando así aparatos para que el mundo sepa su capacidad. Luego creando una serie de relojes tan exclusivos que solo la gente más pudiente pudo comprar. Si alguien recibía uno de estos relojes, automáticamente se convertía en una persona respetable, envidiable. El conde vendió miles de relojes y entregó relojes para cientos de torres. Pero irónicamente, al igual que sus relojes, el tiempo no se detuvo para él. A la edad de 96 años dejó este mundo. Dejó este plano existencial y al irse se llevó la fórmula y los planos de sus relojes. Al principio la gente se asustó, pues pensaron que al morirse el único que realmente sabía cómo funcionaban los relojes, en caso de que alguno se descomponga, no sabrían cómo arreglarlo. Pero con el tiempo se relajaron, ya que se dieron cuenta que en 70 años ni el reloj más antiguo dejó de funcionar, ni tampoco jamás se retrasó o adelantó ninguno, jamás. Ya habiendo avanzado el tiempo, después de casi 30 años de la muerte del relojero, en un pueblo de Buenos Aires, 2 hombres ebrios sentados de espalda al reloj perfecto de su pueblo, descubrieron que el reloj común de uno de ellos estaba fuera de hora. Quiso acomodar la hora en su reloj y por culpa de su enorme ebriedad, no se percató que puso 5 minutos adelantado. Al otro día, con una enorme resaca, se levantó para ir a trabajar. Al llegar 5 minutos tarde, su empleador lo regañó. Quiso despedirlo. El pobre hombre le explicó que no había llegado tarde. Al contrario, era el único que había llegado puntual, ya que su reloj estaba colocado a la hora exacta del reloj perfecto. Esto sorprendió al capataz. Preguntó al empleado que cuándo había puesto su reloj en hora. Él le contestó: anoche mismo, patrón. En ese mismo instante, y confiando en la palabra del empleado, ordenó a todos sus empleados que acomodaran su reloj, que él no pensaba perder 5 minutos de sueño por un error de un reloj barato. Y así, los empleados que cambiaron la hora de sus relojes ayudaron a sus allegados a acomodar sus relojes. Estos ayudaron a sus allegados. Y así las masas, de a poco, pusieron sus relojes 5 minutos adelantados. La masa total de la mano de obra cambió su tiempo. Todos modificaron el ritmo. Y como es costumbre por apropiación, las clases altas empezaron a modificar sus relojes. Todos confiando en la palabra del sujeto que en su estado de ebriedad colocó su reloj a destiempo. Los meses pasaron y nuevas olas salieron. Por alguna razón, hubo quienes decían que esa no era la hora correcta y colocaban sus relojes 4 minutos adelantados en lugar de 5, y otros que lo ponían 6. El libre albedrío cronológico había comenzado. Un año después del primer error silencioso, habían 4 grandes corrientes horarias. Por un lado, estaban los llamados obreros del tiempo concreto, los que partían del primer horario equívoco. En segundo lugar, están los primeristas de la élite relativista, que eran en su mayoría personas de gran poder económico y de gran importancia en la sociedad, cuyos relojes estaban solamente 4 minutos adelantados. En tercer lugar, estaban los presbiteristas del momento continuo. Estos tenían 6 minutos adelantados sus máquinas, y creían que con esto podrían prevenir con anterioridad los errores que los grupos cometían por tener poco tiempo de antelación.
Y por último estaban los free time, cuyos relojes marcaban cualquier horario, ya que creían en la liberación de las estructuras en los horarios y las normas que la sociedad trata de aplicar en las personas. En su mayoría eran adolescentes y adultos jóvenes buscando algún tipo de liberación. Lo que sí era una continua en la ambivalente de los movimientos era que ninguna persona ya miraba a los llamados relojes perfectos. Y cuando esto se notó, cada reloj que el conde Arno Warov hizo alguna vez fue destruido o abandonado. De a poco, la memoria y el legado que logró el conde Arno Warov fue olvidado, y así una nueva era del libre tiempo había comenzado. Los relojes del conde Arno Warov. Rodrigo Romero.